Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Pau Sabria, co-founder de Holapic. Hola Pau. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Nos podrías contar un poco cuál ha sido tu trayectoria emprendedora? ¿Cómo has llegado a fundar Holapic? Pues yo vine a estudiar un MBA a los Estados Unidos en 2008 y ahí conocí a mis dos socios, José de Cabo y Luis Sanz, dos españoles de Madrid y de Zaragoza, y, y estuvimos en el MBA hasta verano del 2010 y durante el MBA se nos ocurrió la idea que engendró Holapic Ujú. y, y pasamos por una incubadora interna de Columbia. Y finalmente Colombia decidió que quería invertir en nosotros y entonces ahí pues nos lanzamos a la piscina pues en septiembre del 2010 más o menos. Ujú. ¿Cómo surgió la idea de Holapic y cuál ha sido el proceso que ha sido a nivel de desarrollo de la idea? Pues nosotros empezamos en el MBA, como he dicho antes, nos dimos cuenta, teníamos un iPhone por la primera vez en nuestra vida. Yo antes había tenido una BlackBerry, pero bueno, no, para nada lo mismo. Y nos dimos cuenta de que los smartphones estaban efectivamente, digamos, creando un montón o habilitando a muchos usuarios a crear muchas fotos, ¿no? Y entonces vimos fotos y más fotos y más fotos, sobre todo en Facebook. Todo esto es pre-Instagram. Ujú. Y entonces dijimos, bueno, habrá alguna empresa que lo que hará es generar valor de agrupar esas fotos de alguna forma, ¿no? Y entonces no existía el concepto de álbum grupal en la web, y entonces creamos lo que era la primera plataforma de álbum colaborativo, si quieres llamarlo de alguna forma, de fotoálbum Ujú. en la web. Y entonces empezamos vendiéndolo a gente normal, a usuarios como pues para eventos, eh, eh, viajes de grupo, Ujú. cumpleaños, fiestas, bodas, etcétera. Y, y de ahí pues empezamos a crecer, ¿no? Poco a poco creamos un producto y cuando nos graduamos vimos lo muy difícil que era adquirir usuarios de forma rentable y empezamos a buscar, digamos, socios de distribución. Y empezamos a hacer partnerships con grupos mediáticos y ahí fue cuando nos dijeron que muchos de esos pues, revistas especializadas en los nichos que nos estamos enfocando nos empezaron a decir esto es una plataforma que nos interesaría a nosotros como grupo corporativo. Y ahí se empezó a formar la idea de cómo establecer un vínculo visual y un vínculo de comunicación visual más específicamente entre marcas y sus comunidades de usuarios. Y de la misma forma, pensamos que de la misma forma que existían plataformas de tecnológicas de comentarios pues para periódicos y demás y cosas así, nosotros dijimos, pues va a existir una misma plataforma de lo que sería para comunicación visual. Y ahí en octubre del 2010 fue cuando nos enfocamos en vender nuestro producto, que era ese concepto de Group Album, eh, donde el grupo era la comunidad de una marca en vez de pues un grupo de amigos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue en octubre del 2010, digamos, pivotar hacia, hacia el vender nuestra plataforma a un cliente corporativo. Y ese mismo mes fue cuando lanzó Instagram, en octubre del 2010. Y desde entonces, digamos, el concepto ha sido siempre bastante parecido, siempre ayudando a marcas a establecer vínculos visuales con sus audiencias. Y, y desde entonces hemos ido como más perfeccionando y puliendo la idea, ¿no? Ujú. Y más que nada es eso, ¿no? Darle forma a la visión. Inicialmente vendíamos mucho a periódicos y revistas, luego marcas empezaron a venir. Luego nos enfocamos mucho en e-commerce, ahora estamos reexpandiendo otra vez. Existe un periodo también de adaptación del mercado en donde las marcas también
tienen que estar dispuestos a hacer a comprar lo que les estás vendiendo, ¿no? Y gracias a suerte, básicamente, pues Facebook compró Instagram y eso como puso las fotos en el mapa de las grandes corporaciones y entonces ahí nosotros empezamos a tener más tracción. En ese proceso de pivotación, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue natural? ¿Todos los socios estáis de acuerdo? ¿Fue debatido? ¿Fue con datos? ¿Fue porque realmente os Desafortunadamente, lo pedían los clientes? desafortunadamente no es la típica cosa que vas caminando por la calle y hay un cartel grande que te dice, por acá. No funciona así. Es un proceso. Nosotros podríamos decir que hemos tenido un cambio de dirección, no de visión, la visión siempre ha estado bastante estática. Eh, un cambio de dirección, de ejecución, digamos, que es lo que se define un pivot, ¿no? Un pivot no es cambiar no sé, de vender flores a comprar aviones, sino tener una visión estanca y luego adaptar el camino de la ejecución de esa visión, ¿no? Nosotros hicimos el primer gran pivot, fue bastante sujeto siempre a algún tipo de métrica de éxito, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, si conseguimos venderle a este cliente por X, pues ahí hay valor, ¿no? Porque eso equivaldría a tener 150.000 usuarios en lo otro. Ya sabemos lo difícil que es conseguir eso. Y entonces fue un proceso relativamente gradual y yo no diría que inmediato. Yo creo que, sobre todo porque tuvimos que pasar por una recodificación de toda la plataforma y, y entonces pasamos, pues yo qué sé, yo creo que conseguimos el primer contrato en octubre del 2010, a finales de octubre del 2010 y no fue hasta mayo, abril que no lanzamos con nuestro primer cliente, ¿no? Entonces tardamos bastante tiempo en conseguir validar que esa era una solución viable. Y luego como el cambio más de empresas de medios de comunicación a lo que sería marcas, eso sí que fue un poco más rápido, porque ya supongo que teníamos la experiencia, ya sabíamos lo que necesitas validar antes y siempre hay un paso, como un paso de fe que tienes que dar que nunca sabes si va a estar bien o mal, ¿no? Y ahí pues tienes muchas discusiones. Y la verdad es que es divertido mirar los emails. De vez en cuando uno de mis socios los saca y dice, ¿te acuerdas cuando dudábamos? Y claro que todo el mundo duda. Y al final dices, bueno, pues vamos a probar, pones unas métricas de éxito, si funciona bien y si no funciona, pues no. Y en nuestro caso funcionó las dos veces. Tenéis el foco muy puesto en el tema de las fotos. ¿Qué, cómo es esta apuesta? ¿Qué ventajas le veis al tema de las fotos versus al texto? ¿Qué potencialidad le veis que otros no han sabido ver? O bueno, o otros sí, en el caso de Instagram o Pinterest. Bueno, nosotros lo que vimos es, si tú te miras el número de fotos que se han creado, que se crean hoy en día, al día se crean 2.400 millones de fotos por usuarios. Y eso es cada día. Lo que se estima es que este año se van a crear más fotos gracias a los smartphones que fotos se han creado en la historia de la humanidad. Entonces esto lo que implica este tipo de escala que a veces es mentalmente para los seres humanos es muy difícil de entender, lo que es básicamente una exponencial que se ha creado, ¿no? Ha habido un cambio que ha sido una innovación en hardware, que ha sido la creación del smartphone y la mejora de las cámaras que vienen en los smartphones, que lo que ha permitido es que todo el mundo tenga una cámara. También hay más cámaras hoy en día en smartphones que cámaras de fotos se han manufacturado en la historia de la humanidad. Entonces, eso lo que ha permitido es, digamos, un cambio de paradigma en la creación de contenido, ¿no? Es un poco como, pues, la imprenta de Gutenberg, pues,
facilitó la creación de muchos libros, ¿no? En vez de estar ahí todos a mano, pues es un cambio similar, ¿no? Y entonces lo que no sabemos es eso que implica más allá de que se ha creado muchas fotos, ¿no? Y nosotros siempre hemos estado detrás de la apuesta de que, oye, detrás de toda esa creación de información, detrás de toda esa creación de valor, que de todas esas fotos tiene que haber algo de valor. Y aquí en Estados Unidos hay unos mejores consejos que he visto de emprendedores. Viene de una emprendedora que dijo que al final lo que te importa es estar en un sitio donde haya tanta oportunidad que por muy mal que lo hagas, pues, pues te va a salir bien, ¿no? Y este es un poco el concepto, por eso quieres apostarle a crecimientos exponenciales. Nosotros lo que creemos es al final que las fotos que sacan los usuarios son muy buenas fotos y con las mejoras en las cámaras pues eso permite que esas fotos tengan un valor por un valor creativo, un valor de cualquier tipo, ¿no? Las fotos pueden tener valor más allá de simplemente ser una foto. Puede ser un valor informacional para una marca, para saber cómo un usuario usa algo, casi como un focus group. Entonces, lo que nosotros ayudamos a las marcas es a establecer ese vínculo con sus usuarios y a través de las fotos de los usuarios entender cómo usan sus productos, representar a otro potencial usuario cómo otros usuarios lo usan para que tenga una información más realista de lo que sería el producto. Eh, permite al fin y al cabo ser como mucho más transparente y mucho más auténtico, ¿no? No ocultarse detrás del Photoshop y de digamos, de las fotos así como muy de aquí se llaman stage, ¿no? De que las has como prefabricado y todo luce bonito. A nivel de beneficios para vuestros clientes, hay un cierto, entiendo que un incremento de las ventas, de engagement con las marcas. ¿Podrías compartir algún dato de cómo beneficia a vuestros clientes? Depende mucho de cómo usen las fotos, ¿no? En e-commerce nosotros lo que hemos visto es que incrementan las ventas entre un 5 y un 7%. Eso lo que implica es básicamente que una tienda de e-commerce después de implementar Olapic, con todas las fotos de usuario, en las páginas de producto y demás, pues venderá hasta un 7% más, ¿no? Hemos visto incluso eh, dobles dígitos en incrementos de conversión. O sea, tenemos clientes que han pasado del 13-14%. Y eso básicamente depende mucho también de la marca, depende de cómo lo implementen, depende de un rango de factores. En, en, Depende luego, hay valores que son muy intangibles, que son difíciles de cuantificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cliente en Estados Unidos que a través de las fotos de usuarios se dio cuenta, es una tienda de muebles, y se dio cuenta que todos sus usuarios, cada vez que sacaban una foto de sus muebles, sacaban la foto del mueble con el perro o con el gato que tenían. Y parece de chiste, pero lo que pasó entonces fue que se dieron cuenta de pues, que su audiencia les interesaban mucho los perros y los gatos. Entonces empezaron a sacar las fotos que ellos sacan con perros y gatos. Y ahora incluso se están planteando el sacar una línea de producto de muebles para perros y gatos. Y esto es algo que no se hubiesen dado cuenta nunca, ¿no? Entonces, o les hubiesen tardado mucho. Entonces, el valor que tiene ese tipo de realización, de darse cuenta de ese tipo de conocimiento del consumidor es desafortunadamente muy difícil de tratar y tradicionalmente se han descubierto a base pues, de encuestas y a base de focus groups que cuestan mucho dinero y llevan mucho tiempo. A nivel de desarrollo de producto, ¿cómo, cómo habéis ido gestionando el desarrollo de producto? A nivel de organización interna, me refiero a quién lleva la visión a largo plazo, si hay product managers, si utilizáis metodologías ágiles. Un poco, sé que es un poco amplio, pero a ver si podrías hacer 5 céntimos de cómo lo estructuráis.
Nosotros ha cambiado mucho. Nosotros ahora en la PIC somos 105 empleados. Nosotros cuando empezamos siendo todos ingenieros, desarrolladores, programadores, le llamo ingenieros pues la forma americana de llamarlo. Eh, y empezamos, a excepción de nuestro socio José, que básicamente él es alguien de empresas y vende y demás, ¿no? Entonces, él a lo que se dedicó fue a validar con PowerPoints y con diseños y, digamos, maquetas de todo lo que estábamos pensando hacer y demás, validar ideas, pues, cuanto más pronto posible, ¿no? De hecho, nuestro primer cliente lo conseguimos con unas cartulinas, o sea, no teníamos nada. Eh, nuestro, la idea fue en principio construir mucho producto, siempre de forma muy ágil y siempre muy alineados en lo que sería las métricas de éxito y las hipótesis que queríamos probar, ¿no? Y luego, con una organización como muy plana, ¿no? O sea, tampoco hubo nunca mucha, mucha organización desde el punto de vista de quién hace qué, ¿no? Todo el mundo hacía de todo, más que nada. Y luego yo creo que los roles, sobre todo en el equipo fundador, empezaron a encajar más cuando cada uno vio en qué éramos bueno cada uno, ¿no? Oye, a Luis, por ejemplo, que fue nuestro CTO, pues se le daba mucho mejor el ser súper draconiano con qué cosas entraban en el producto y qué cosas no, y en añadir procesos y asegurarse que todo, pues, sí siguiese a rajatabla y hacer el mejor trabajo posible en cumplir los deadlines, ¿no? Eh, a mí se me da un poco mejor yo estaba a caballo entre vender y la ingeniería, ¿no? Tampoco vendía la moto porque sabía de lo que hablaba y sabía lo difícil que eran las cosas, pero luego era capaz de transmitir ese tipo de visión más general, ¿no? Entonces yo me dediqué más a temas de inversores. Y luego Cabo pues se dedicó pues a traer clientes. Y a medida que José traía clientes, pues yo me dedicaba pues a retenerlos. Yo hice las primeras 200 integraciones, eh, las primeras 200 demos técnicas, hice toda esa parte más de soporte técnico. Y poco a poco fuimos contratando a más gente y eventualmente sí que añades roles más estratégicos, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a delegar pues parte de esas tareas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos product managers, pero tenemos dos. Bueno, tenemos tres, justo ahora empieza un tercero, pero no hemos tenido product managers en 2/3 de la vida de la PIC. Entonces, yo creo que es como todo, ¿no? También tenemos una directora de finanzas y al principio pues era yo. Eh, Al final, a la medida que puedes, tienes que ir soltando y delegando cosas, ¿no? Y ahí es donde de repente te das cuenta que el éxito de tu empresa depende de lo bueno que seas contratando gente y atrayendo talento. A nivel de experiencia emprendedora en estos años, ¿cuál crees que es lo más difícil? De emprender, qué elemento crees que es el más difícil o el que más os ha costado? Bueno, yo creo que lo más difícil, yo siempre digo lo mismo, yo creo que lo más difícil que he hecho yo en esta vida ha sido generar valor lo suficiente desde la nada como para pagar un sueldo. Y, y la verdad es que ahí es cuando te das cuenta te das este golpe de realidad de lo difícil que es pagar un sueldo. Y hay veces que la gente como que se acostumbra a, oye, porque he estudiado una carrera en no sé dónde, tengo que cobrar X, ¿no? Y no se pregunta realmente, oye, ¿y ese X que estoy cobrando, realmente yo genero el valor para que alguien pague por eso o no? Y, y eso fue terriblemente difícil. El primer sueldo yo recuerdo que fue como mover cielo y tierra. Y después ya fue un poco más fácil, ¿no? Eh, ya todo como que claro, cuando contratas a una persona, si esa persona es buena, genera valor y entonces cuando consigues que esa persona genere más valor, pues pagar a dos personas y ahí
pues, y todo como que se acelera muy rápidamente, ¿no? Y entonces ahí es donde, como decía antes, se vuelve lo que la segunda cosa más difícil, que es el detectar qué es el talento que necesitas, el cómo atraes, eh, el cómo vas añadiendo personas a tu empresa y cómo cada una de estas personas pues interactúa con el resto y cómo eso cambia la dinámica de equipo, ¿no? Y alinear eso que es tan volátil como todas las personas que somos, después es difícil pues alinearlo con una visión que es bastante más estática de qué es donde quieres estar, ¿no? Y ahí es donde pues todo el mundo habla de... Por eso en Estados Unidos se habla tanto de la cultura y cuán importante es y por qué tener una cultura y saber qué cultura tienes y no venderla y realmente intentar pulirla y demás es lo más importante y etcétera, etcétera. A nivel de futuro, ¿qué retos tenéis ahora mismo con Olapic? Bueno, pues los retos siguen siendo los mismos, ¿no? Seguir creciendo, el tipo de complejidades que tienes pues son distintas, vas madurando como empresa y eso pues tienes de todo, ¿no? Problemas de al principio está muy bien como startup, oye, todo está en el aire, nunca sabes, ya veremos, etcétera, etcétera, y tienes que empezar como a, a- a- pues a todos los empleados darles ciertas garantías, porque opciones de carrera, progresión, planes, pues como toda empresa, ¿no? Que al final, al principio es todo como un poco entre amigos y luego pues empiezas a tener cosas más serias. Y luego tenemos los retos de seguir creciendo, tenemos más inversores y tenemos un objetivo de esa visión que queremos acabar de cumplir, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de retos, seguir compitiendo contra nuestros competidores, seguir desarrollando productos que nuestros clientes quieran comprar, manteniendo nuestros clientes bueno, y teniendo ese equipo que hará que todo esto sea posible. Ujú. Y como pregunta final, ¿alguna recomendación para otros emprendedores? Yo siempre recomiendo dos cosas, ¿no? Una de las cosas que sí que me he dado cuenta, sobre todo siendo español y viniendo a Estados Unidos, es que muchas veces digamos, no se valora lo suficiente el vender la moto. Y con eso a qué me refiero. Me refiero a que muchas veces el español o el europeo empieza, bueno, incluso yo mismo, ¿no? Era así cuando vivía en España y en Europa. Era, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y la respuesta siempre empieza, no, ¿por qué? ¿No? Y siempre hablamos de todos los problemas o de los impedimentos que vamos a encontrarnos o de por qué puede fallar o de por qué esto va a ser súper difícil o de por qué, y siempre todo acaba solucionándose diciendo, bueno, pues vamos a empezar con esta cosa aquí pequeñita y luego ya veremos, ¿no? Y aquí en Estados Unidos muchas veces se habla de lo contrario de no sería guay que pudiésemos hacer esto, que esto fuese verdad. Y entonces, ostras, sí, la verdad es que sí. Entonces, pues vamos a hacerlo. Y luego te encuentras con todos los dolores de cabeza de por medio, ¿no? Evidentemente, porque eso no existe, ¿no? Entonces, eh, un claro ejemplo de eso es Uber, ¿no? Uber es una empresa con la que nosotros compartíamos oficina aquí en Nueva York y lo podías ver, o sea, Travis seguramente no dormía demasiado pensando en que iba a acabar en prisión porque se iba a meter con todo el lío legal en el que se iba a meter, pero eso no le impidió a él decir, oye, esto es algo que va a cambiar la vida de mucha gente y de muchos conductores y de muchas personas que quieren que les lleves a algún sitio, ¿no? Entonces, eh, yo siempre empujo a la gente a pensar en visiones que les exciten mucho, ¿no? Que les digan, "Ostras, este es el tipo de futuro que yo quiero que veamos dentro de 5 años". Y hacerle el ejercicio de ponerse dentro de 5 años y pensar, oye, ¿cómo va a ser cómo y describir lo que ves ahí suele ser una buena táctica
para definir esa visión de forma más ambiciosa, ¿no? Y yo siempre empujo a la gente a que sea súper, súper, súper ambiciosa. Siempre doy el ejemplo de un emprendedor pues que había inventado estuve charlando con él y me dije, ¿qué haces? Y me contó pues yo he inventado una cosa que se pone en las culatas de las pistolas. Y yo pensaba, Dios mío, esto es lo que me va a contar este. Y entonces se ve que lo que había inventado es como una especie de caja negra, como la de los aviones, que grababa pues cuando una pistola se dispara, la geoposición, dónde está, tenía un micrófono con lo que grababa lo que pasaba y entonces pues todo eso generaba mucha información de, oye, pues y control sobre las armas que hay por el mundo, ¿no? Y entonces él lo quería vender a empresas de seguridad porque eso reduce tu coste de seguros y todas esas historias, ¿no? Y entonces, claro, cuando él lo picheaba pues así. Esto es una caja negra para pistolas que te permite ahorrarte dinero en tus seguros si eres una empresa de seguridad. Y al final esto, cuando empieza a evolucionar y le empiezo a decir, no, tienes que hacer que la visión sea más grande, no sé qué, al cabo de un rato de trabajo, el tipo se dio cuenta, sobre todo cuando le pregunté, oye, ¿tú por qué te levantas cada mañana? O sea, ¿por qué esto vienes? No será por las empresas de seguridad, o sea, a ti te da igual la empresa de seguridad. Y entonces él se dio cuenta que él lo que quería hacer es un mundo más seguro, ¿no? Y que con esto, con esta, y entonces dice, ¿ves? Pues esa es la visión. Tú quieres que el mundo sea más seguro y eso que estás diciendo es lo que va a traer tu próximo empleado. Tu primer empleado que va a venir a trabajar para ti sin salario, sin un sueldo, va a venir porque tú tienes una visión de hacer el mundo más seguro y sí, vas a empezar con la tienda de seguridad, con la agencia de seguridad y haciendo esta caja negra para un tipo de pistola, para no sé qué. Pero eso es lo que tú haces, ¿no? Y esa es tu visión. Y cuando más ambiciosa sea la visión, mejor. Y en España, sobre todo, los emprendedores españoles somos muy bueno, voy a montar esto en Barcelona y luego si sale bien lo expando a Alicante. Y así es muy difícil arrancar, porque al principio, como decía, lo más difícil es conseguir ese primer empleado, ese primer sueldo, y sin una visión súper atractiva, eso se vuelve muy doloroso, muy, muy, muy doloroso. Y entonces por eso, pues creo que falta un poco de ambición mucho más global, ¿no? Y se puede hacer, y el tamaño del país no importa, y evidentemente tenemos mucho talento. Lo que nos faltan, creo, son ejemplos de gente que lo haya hecho antes, ¿no? Y hay ejemplos como en Estonia, Lituania, en los países nórdicos, donde han salido empresas globales muy, muy grandes a raíz de, pues, a perseguir este tipo de visión global. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pau. Gracias por tu tiempo, tus consejos y mucha suerte con la visión de Horapic. Muchas gracias a vosotros.